Buen día para los que no saludé. Vamos a seguir estudiando sobre la adoración. Y el domingo pasado, Ale les habló de la importancia de la música en la iglesia. Y definitivamente podemos adorar cuando cantamos, pero acuérdense, adoramos a Dios con nuestras vidas, adoramos a Dios a través de nuestro servicio, pero es imposible hacerlo si no tenemos comunión. ¿Por qué? Porque únicamente la comunión con Dios me va a llevar a poder adorar de una manera genuina. Si no, termina siendo una actividad como cualquier otra. Cuando pensamos en adoración, para los que no estuvieron, hablamos de dos palabras en la Biblia que nos dan el ejemplo, y es como postrarme delante de aquel que es digno de ser adorado. Y viene a mi mente Apocalipsis capítulo 4, cuando nosotros lleguemos a la presencia de nuestro Salvador y podamos poner a sus pies las coronas que ganamos aquí. Vamos a ganar coronas, por supuesto, en el tribunal de Cristo. ¿Por qué? Y porque Dios, en su gracia, me tiene por digno, me usa, trabaja a través mío, y si lo hago en una manera genuina, no yo, sino Dios a través mío, entonces me da coronas. Entonces me postro a sus pies, pero la adoración es 24/7, la adoración es un estilo de vida. Y simplemente cuando pensamos en adorar, pensamos en la adoración corporativa. ¿Qué es la adoración corporativa? Somos el cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo hace mucho énfasis en el cuerpo de Cristo. 1 Corintios capítulo 12, Romanos, habla de que todos nosotros somos un cuerpo. Así que usted puede adorar en su casa, pero usted viene a adorar cuando nos reunimos como iglesia y lo hacemos juntos. Definitivamente la adoración nunca te va a llevar al desorden. Me preguntaban el otro día, ¿qué pasa si alguien brinca? Bueno, si cree que esa es la manera, está bien, no lo veo en la Biblia, pero yo no tengo que frenarlo a nadie. Simplemente lo que tenemos que entender es que Dios maneja nuestras emociones, y las emociones no son malas si están bajo el control de Dios. Entonces, Dios es un Dios de orden, Dios es mi guía, así que Dios no necesita ni que yo brinque ni que haga nada desordenado para llamar la atención. Cuando la adoración es genuina, soy natural en mi forma de hacerlo. Ahora, ¿cómo le adoro? Le adoro estudiando la palabra de Dios. ¿Cómo le adoro? Le adoro a través de la oración. ¿Cómo le adoro? Le adoro a través de la ofrenda. Ahora, definitivamente son diferentes. Recién acabamos de pasar nuestra ofrenda. Cuando pensamos en la ofrenda, lo que tenemos que pensar es, lo preparé en mi casa. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros aparte algo y tráigalo. Por eso nos reunimos, para recoger la ofrenda. Pero cuando usted viene, no viene a echar una monedita. Usted viene a traer su corazón, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios. Doy testimonio de que dieron aún más allá de sus fuerzas y lo consideraban un privilegio. Definitivamente, ¿cómo adoramos? La comunión. Y es algo que en el libro de los Hechos se hace mucho énfasis. Comunión unos con otros. Vamos a tener un momento para estudiar unos a otros, pero recuerden la cantidad que hay. Amarse unos a otros, soportarse unos a otros, perdonarse unos a otros, y eso es importantísimo. Suplir las necesidades unos de otros. Pero hay un tema que es importante que lo tengamos en cuenta. ¿Qué día es el día de adoración corporativa? Yo he visto muchas confusiones de personas que por ahí, por un entendimiento diferente de las Escrituras, adoran el sábado. Vemos que los adventistas hacen eso, pero aclaremos que los adventistas son una secta. Hay gente que dice, no son una secta. Por supuesto, todo el que le agrega algo a la gracia es una secta. Y el adventista le agrega el sábado para poder ser salvo. Cualquier cosa que yo le agregue a la obra de Cristo. Ahora, qué triste, porque hay muchos cristianos hoy que son sabatistas y está de moda ser judeo-cristiano. Es una moda, siempre salen modas y el diablo utiliza esas modas para destruir su iglesia. Pero es que el hombre se pone la gorrita
¿Cómo se llama esa cosita que se ponen acá? Ah, entonces ustedes ven a los videos, kipá. Se ponen el kipá, se disfrazan y... No, es que Israel es el pueblo de Dios. Acuérdense y tengan muy claro que Dios tiene un programa para Israel y un programa para la iglesia. Pero si mezclamos gracia con ley, terminamos como la iglesia de Galacia. Entonces, si usted quiere ver al casi judío medio cristiano, y véalo, pero se va a confundir. Cuando pensamos en los 10 mandamientos, es interesante porque todos se repiten en el Nuevo Testamento menos el sábado. Entonces no tengo que guardar el sábado. Ahora, la iglesia en sus comienzos empezó uniéndose los domingos, pero los apóstoles, habiéndose criado en la religión judía, asistían un sábado. Y esa es la confusión. Por eso tenemos que ver para quién fue escrita. ¿Pero por qué lo hacemos un domingo? Bueno, vamos a ver algunos versículos bíblicos que nos explican eso, pero lo hacemos el domingo básicamente porque el Señor resucitó un domingo y porque es el día que estamos juntos. Recuerden algo, en la antigüedad muchos eran esclavos. Aún así sacaban tiempo para reunirse los domingos. Entonces, es la excusa que muchos tienen. Es que no voy porque trabajo. Haga un tiempo. ¿Podríamos vivir sin congregarnos? Como poder podés, todo lo podés, pero no debés. A ver, en un momento nosotros visitamos muchas iglesias y ahora estamos muy quietos, lo hacíamos mucho más. Pero teníamos que congregarnos y ser parte de una iglesia. ¿Por qué? Porque la Biblia lo manda. Pero yo estudio la Biblia toda la semana, sí, pero la Biblia dice que tengo que congregarme. ¿Y cuándo? El domingo. Dice domingo, no, dice el primer día de la semana. Entonces, vamos a ver, en primer lugar, vamos a dejar claro algo. ¿Qué pasó con la ley y qué pasó con la gracia? La ley fue cumplida en Cristo y la gracia tomó preeminencia. Cuando ustedes van mirando la Biblia, todo el Antiguo Testamento habla de la ley, el Evangelio habla de la ley, y la gracia empieza a manifestarse. Una vez que la ley fue cumplida en Cristo, ya no tengo que cumplir absolutamente nada de la ley. Entonces vivo como quiero. No, porque como le dije antes, la ley está escrita en nuestros corazones y todos los mandamientos se repiten en el Nuevo Testamento, menos el sábado. Entonces, busque conmigo Colosenses capítulo 2. Vamos a leer algunos versículos de ahí. Y yo le desafío a que en su casa usted lea todo para tener un contexto. Nunca se conforme con lo que escucha. Examine para ver si estamos en la verdad. Usted tiene la responsabilidad, el privilegio y, por qué no, la obligación de estudiar la Biblia y saber que lo que estamos diciendo es la verdad. Ahora, antes de leer este texto, ¿se acuerdan del concilio que hubo en Hechos capítulo 15? ¿Quiénes participaron en Hechos capítulo 15? Los apóstoles los apóstoles que venían de la ley, y apareció el apóstol Pablo y apareció Bernabé y se juntan. ¿Para qué se juntan? Para ver cómo iba a ser el trato para con los judíos y para los gentiles. ¿Por qué? Y porque resulta que en ese momento había ciertas discusiones. Un judío no podía comer tal o cual cosa, tenía que hacer esto y esto. Y para los judíos era casi necesario que para que un gentil pueda entender el Evangelio, tenga que ser como ellos. Entonces querían obligar a los gentiles ¿a qué? Circuncidarse, lo primero. ¿Qué querían? Que los gentiles no coman tal o cual cosa. Que los gentiles entiendan el Evangelio, pero que también guarden la ley. ¿Quiere entender todo esto? Vaya y lea Gálatas. En Gálatas hay una confrontación entre Pablo y Pedro. Y Pedro se transforma en un hipócrita porque ya había conocido la gracia, pero quería comportarse con los judíos como judío y con los gentiles como gentil. De ambos pueblos Dios hizo uno, y es la iglesia. Entonces tenga eso en mente, lo que pasa en Hechos capítulo 15, y se va a dar cuenta que esta moda que aparece, que yo estoy escuchando al fulano tal
que habla como judío porque somos el pueblo especial. Yo también soy el pueblo especial y un especial tesoro. Cuidado con lo que escucha. Pero Colosenses capítulo 2, algunos versículos nada más, yo dije el 16, y quiero que usted tenga alguna idea. En el versículo 10 va a ver que estamos completos en Cristo, ¿sí? Estamos completos en Él. Él es la cabeza de todo, de principados y de potestades. ¿Qué significa que estamos completos? Que no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo para vivir la vida cristiana. Cristo lo hizo todo. Pero sigue después, habla de que ya no necesitamos circuncidarnos, que Él quita el cuerpo pecaminoso de nosotros. Habla de que somos perdonados, versículo 13, juntamente con Él perdona todos los pecados, anula el acta que era contraria. ¿Dónde hizo eso? En la cruz. En la cruz se cumplió la demanda de Dios. Y ha escuchado esto por los últimos 8 años. Hubo un reino que fue ofrecido y fue genuino, pero fue rechazado. Y yo sé que por ahí dice, no, pero yo ya lo sé. Está bien, pero recuerde que cuando vino el Señor, vino a ofrecer un reino para Israel. No es nuestro caso. La primera oferta genuina fue Juan el Bautista y lo mataron. Despreciaron al Padre. La segunda oferta genuina fue el mismo Señor Jesús. Ofrecía el reino y lo mataron. Despreciaron al Hijo. La tercera oferta genuina fue Esteban. Y lo mataron, despreciaron al Espíritu Santo. Y entonces la gracia entra con plenitud y es el lugar donde estamos hoy. Y en el versículo 16 dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida en cuanto a días de fiesta, luna nueva, día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no has visto, vanamente hinchados en su propia mente carnal, no haciéndose la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, y nutriéndose y uniéndose por todas las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento que da Dios. Pues, si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué? Como si vivierais en el mundo, sometéis a preceptos tales: no manejes, no gustes, no toques, en conformidad de mandamientos y doctrinas de hombres, cosas en las cuales se destruyen con el uso. Tales cosas no tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, culto voluntario en humildad y en duro trato con el cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que pongamos la vista en Cristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Quiere decir que no hay nada que sea obligado. Entonces hago lo que quiero, no hago lo que debo, porque Dios es el que me guía. ¿Puede un cristiano hacer esto, hacer aquello? Usted puede hacer lo que quiera, todo le es lícito, pero no todo le conviene. Ahora, claro, es mucho más fácil que yo les diga lo que ustedes tienen que hacer, a que les diga, ore y tome su propia decisión. Pero que en la ley había, de hecho el Señor no cuestionó la ley, sino los intérpretes de la ley, que yo digo esto, ustedes dicen esto, pero yo también les digo, y le agregó, por ejemplo, amen al Señor y amen al prójimo. Pero les doy un nuevo mandamiento, ámense como yo los amo. ¿Se dan cuenta que es mucho más exigente vivir en la gracia? Porque vivir en la gracia es vivir al estilo de Cristo. Es despojarme de todo lo mío. Es que no hago esto, no hago esto, no hago esto para poder vivir la vida recta y religiosa. No, cuando adoramos en forma corporativa es porque estamos buscando honrar al Señor. No me tengo que vestir de tal o cual manera para ser cristiano. Soy cristiano, por eso hago lo que hago. Ahora, cuando pensamos en la ley fue pasando. Si miramos Colosenses Segunda Corintios capítulo 3, va a encontrar lo mismo. Y acuérdese de lo siguiente. De hecho le pregunto a ver si se acuerda. ¿La ley fue propuesta o la ley fue impuesta? ¿Cierto que no me puedo mover? ¿La ley fue propuesta o impuesta? ¿Quién dijo impuesta? ¿Quién dice propuesta? No, Dios no impone nada. Dios le ofreció la ley al pueblo y el pueblo dijo,
haremos y aceptamos, y el pueblo aceptó ley. Fue un tiempo especial donde Dios le dio al pueblo la decisión de elegir. Y lea todo el libro de Hechos y demás. Ahora, en Cristo la ley se cumple completamente. Él vino a eso y nosotros pasamos a vivir en una vida totalmente nueva. El apóstol Pablo se toma un tiempito en 2 Corintios, también para explicar esto. Y empieza hablándonos a nosotros. Dice, comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos. O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros. O de recomendación de vosotros. ¿Nuestras cartas son quién? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestro corazón, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que soy carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios, no en tablas, sino en la tabla del corazón. Y ahora vamos a leer algunos versículos más, pero empiece esto. Tengo ley, claro, está escrita en mi corazón. Y cuando la gente me ve, ¿qué tiene que ver? A Cristo. ¿Por qué habla de las cartas? Bueno, para entrar en el contexto de eso, antes se utilizaban las cartas como digamos hoy el WhatsApp. Pero eran cartas que se enviaban. Pero tomando este pasaje como algo práctico, la gente me ve a mí y tiene que ver una carta escrita en mi corazón. En mi corazón está guardada la palabra de Dios. Por eso es tan importante no la memorización, sino la meditación que llega al corazón y hace que yo la pueda practicar cada día. Ahora, fíjense, versículo 7 dice, y si el mismo misterio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Y sigue, pero quiero hacer un comentario nada más acá y que usted lo estudie en su casa. Moisés podía acercarse cara a cara al Señor como su amigo, pero cuando Moisés bajaba de estar con el Señor, su rostro resplandecía, era diferente, y el pueblo tenía miedo. De hecho, en un momento el pueblo le dice que vaya Moisés y hable por nosotros. Hoy nosotros somos sacerdotes que podemos entrar directamente a la presencia de Dios porque la presencia de Dios está en nosotros. Ya no necesitamos absolutamente ningún intermediario. Así que el que quiere ir a su presencia siempre sea consciente, usted vive en la presencia de Dios. Usted es parte de eso. Entonces, ¿qué dice? Moisés a causa de la gloria de su rostro, pero claro, Moisés ya no está. Moisés murió y si miramos todo, vamos a ver a Moisés guiando al pueblo. ¿Hasta dónde? Hasta la entrada de la tierra prometida. ¿Quién entra a la tierra prometida? Los que habían quedado con un líder. ¿Quién fue ese líder? Josué. Josué el Salvador. Moisés quedó la ley y es una figura de lo que es la gracia. Ahora, Mateo capítulo 28. Si llega a tener alguna duda de lo que pasó con la gracia de Dios, de cuándo es la ley, cuándo es la gracia, usted tiene que saber que Dios es el Dios de toda gracia y en toda la Biblia se habla de la gracia de Dios. Pero hay un periodo específico que en teología se llama dispensación y es un periodo específico para que la gente disfrute la gracia y es la era de la iglesia. Ahora, fíjense por qué nosotros sostenemos y creemos que la iglesia se reunía el domingo y no el sábado. Al sábado, ¿cómo se llamaba en la Biblia? Día de reposo. Ahora, ¿tiene Mateo 28? Pasado el día de reposo, sábado. Al amanecer del primer día de la semana, domingo. Vinieron María Magdalena y la otra María al sepulcro. ¿Qué día fueron al sepulcro? El domingo. Ahora,
Si usted, tengo varios versículos, por eso estoy viendo acá cuál elegir. Si usted va mirando, todo el pasaje habla de todo lo que sucede ese día, y en el versículo 9 dice: he aquí Jesús salió al encuentro diciendo salve, y ellas se acercaron y abrazaron a sus pies y le adoraron, y Jesús les dijo: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Y es interesante ver todo lo que va pasando. El Señor se le apareció a diferentes personas en diferentes circunstancias y siempre fue el primer día de la semana. ¿Por qué? Porque es el día de victoria, es el día de resurrección, es el día que nosotros recordamos que Cristo no quedó en la tumba, Él está vivo. Ahora, cuando pensamos, bueno, no se los voy a leer todos, pero usted va a encontrar esto en Marcos 16, en Lucas, en San Juan capítulo 20, versículo 1 y versículo 9, en el libro de los Hechos, en 1 Corintios capítulo 16, donde habla de que el primer día de semana se reunía la iglesia, en Hechos capítulo 20, donde dice que el primer día la iglesia se reunía para partir el pan. La iglesia se reunía el primer día. ¿Y por qué hago tanto énfasis? Porque he escuchado últimamente gente confundida porque escucha a estos judíos cristianos decir: no, es que hay que ver, porque antes, si es el sábado, no, es el domingo. ¿Es importante? Importante es que las 24 horas, los 7 días de la semana yo adore a mi Dios. Pero como iglesia, qué bueno es poder separar el domingo y tener un día que juntos como cuerpo de Cristo tengamos la adoración corporativa. Ahora, ¿qué hacemos un domingo? ¿Qué debemos hacer? Como me han escuchado decir, las formas son secundarias, el fundamento no puede cambiar. Nosotros estamos acostumbrados a que nos metieron, el culto tiene que ser así. ¿Qué pasaría si en lugar de hacer todo lo que hicimos hoy, empiezo enseñando? Nada. O sí, primero cantamos, comemos y enseño lo último. Nada. Como dice el dicho de matemática, el orden de los factores no altera el producto. No, mientras el fundamento no cambie. Lo que pasa es que en nuestra mente hemos concebido lo siguiente: el culto tiene que ser bienvenida, estas canciones o estos signos, y siempre la religión nos llevó a tener una rutina. Pero definitivamente hay que tener orden. Pero en ese orden hay que ser flexible. Entonces, ¿qué hacemos un domingo? Un primer día de la semana. Estudiamos la Biblia definitivamente, pero recordamos y celebramos la resurrección de Cristo, porque es el día que el Señor estableció. Nos juntamos para poder adorar en forma corporativa, y busque Hebreos capítulo 10. Y entienda bien que la carta que escribe el apóstol Pablo a los hebreos es una carta judeo-cristiana a los que habían sido esparcidos, pero da principios muy prácticos para nosotros. En el capítulo 10, versículo 24, dice lo que tenemos que hacer como iglesia, como congregación. Considerarnos unos a otros, versículo 24, para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Para qué tengo que venir un domingo? Para estimularme. Usted no viene aquí a recibir palo y sale diciendo: ¡ay, qué mensaje dio el pastor! Y espero el otro domingo para que me den palo. Yo enseño la Biblia, Dios se ocupa de su corazón. No importa si no soy yo, el que enseña la Biblia. Del resto se ocupa Dios. No estamos para dar palo, pero sí para exponer la palabra de Dios. Y qué interesante, porque la palabra de Dios sí da palo, sí que podemos usar ese término. ¿O no le pasa que usted la lee y dice: wow, esto tengo que cambiar? Ahora, estimularse, considerarse para estimularse al amor y a las buenas obras, es estar juntos, es pensar en Filemón, capítulo 7, cuando vemos ahí que se estimulaban, se refrigeraban unos a otros. Usted no puede venir un domingo y salir lastimado. Usted tiene que venir un domingo y salir estimulado. Alguien oró por mí, me siento importante, esta es mi familia. Como dijo doña Ana María recién, que se sintió muy bienvenida, y qué lindo. Y saben,
agradezco a Dios por esta iglesia. La gente se siente amada. Qué bueno que podamos ser así, pero eso no tiene que cambiar. De hecho, esa chica es la segunda vez que viene. Levanta tu manito. Ella es de otra iglesia, pero se va a quedar con nosotros. ¿La conocen? No, hoy la van a conocer, la van a gastar saludándola, hasta que diga, ¡wow! Ahora, ¿qué más dice? No dejando de congregarme, como algunos tienen por costumbre, versículo 25. ¿Por qué no me voy a dejar de congregar? Porque es una necesidad, y es un privilegio, no es una obligación. Usted no tiene la obligación de congregarse, usted tiene el privilegio de disfrutar que todavía podemos abrir las puertas de este lugar hasta que Jesús venga, sin que el gobierno nos prohíba, sin que nos persigan, teniendo libertad para disfrutar de poder tener adoración corporativa. ¿Por qué? Porque venimos a disfrutar la palabra de Dios juntos, la persona de Dios que actúa en nuestro corazón y el poder de Dios transformando vidas. De hecho, cuando abrimos la Biblia siempre Dios habla. A veces es interesante escuchar a algunas personas que dicen, tengo palabra de Dios para ustedes. Esta es la palabra de Dios. Dios siempre va a hablar. Ahora, ¿qué más voy a hacer? Definitivamente, hoy las cosas han cambiado. Si hace 10 años atrás yo hubiera dicho que ponía un datáfono o un póster o como se llame para que la ofrenda sea digital, hubiera sido hasta pecado. Y hoy, por favor, si pueden, hagan un simpet. Yo creo que el apóstol Pablo se levanta y se muere. No, ¿por qué? Porque estamos en otra época donde podemos usar el banco. Ahora, aun cuando va a hacer el simpet, usted está haciendo más que una transferencia, está adorando. Como les dije, hay iglesias que tienen diezmo, ofrenda, promesa de fe, ofrenda misionera, primicias, como dice el chiste, la salvación es gratis, pero después regale. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad aquí de dar como Dios prospera nuestro corazón. Y gracias a Dios, porque somos una iglesia generosa, pero así tenemos que ser. Ahora, ¿qué más hago un domingo? Hechos capítulo 20, versículo 7, es un versículo donde dice que se reunían, es donde, para que tengan una idea, es donde Pablo predica largo y se le cae el muchacho. ¿Qué hacían ese primer día? Se reunían para partir el pan. Nosotros hemos asumido hacer la cena del Señor una vez al mes. Pero ¿qué pasa si le haríamos cada domingo? Nada. Se puede y es necesario a veces. No hay ningún inconveniente. Entonces, por supuesto que se puede hacer. Entonces, ¿adoramos en forma corporativa? Sí. Pero déjeme decirle algo. La adoración corporativa, o sea, juntos como cuerpo de Cristo, no serviría absolutamente para nada si usted no es un adorador en forma personal. Si usted me dice, porque esto pasa, ¡ay, qué bien que me sentí en la iglesia el domingo! Y el lunes se siente mal. ¿Por qué? Y porque vino a emocionarse, pero nunca fue transformado por Dios. Si usted me dice que no lee la Biblia, no ora, siempre va a tener problemas con las personas, porque está teniendo un problema con Dios. ¿Y por qué dije leer la Biblia y orar? Porque primero es leer la Biblia, después es orar. Si yo me dedico nada más que a orar, nunca voy a escuchar al Señor. Y qué lindo es escuchar su dulce voz. El Salmo 42 dice que como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces, no quiero tomar mucho más tiempo para esto, pero ¿cuál es nuestro objetivo? Crecer. ¿Crecer en qué? En el conocimiento. Crecer en la gracia. Llegar a ser la imagen de Cristo en la tierra. ¿Cuál es el único propósito que tenemos como iglesia? Venimos a la iglesia el domingo o el miércoles, nos capacitamos y desarrollamos nuestros dones para hacer el ministerio. ¿Es tan fácil? Lo que pasa es que nos metieron tanta religión que la complicamos. Pero, acuérdese, si usted no adora en privado, nunca va a disfrutar la adoración pública. Y tiene que leer en su casa Romanos,
y Corintios para ver lo que es el cuerpo de Cristo. Si yo tengo un dolor, un problema en el hígado, tengo un dolor de cabeza, ¿por qué? Y porque los órganos Así que si usted sufre, yo sufro. Si usted se goza, yo me gozo. Veo a María Luisa, saben que ha estado enfermita, hemos orado por ella, pero está acá. Con dolor, pero está acá. ¡Qué bueno! ¿Me gozo de verla? ¡Por supuesto! ¿Por qué? Porque somos parte del mismo cuerpo. Así que aún adoro a Dios diciendo, gracias Señor por verla acá. ¿Está bien? Vamos a orar. Tiene varios versículos para ver en su casa, pero tiene que recordar que la meta principal que tenemos como iglesia es crecer, y eso empieza por mí. Señor, en esta mañana te agradezco mucho porque estamos juntos y te ruego, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de los que estamos aquí podamos conocerte, enamorarnos de ti, amarte de tal manera que la gente pueda ver a Cristo en nosotros, que quites todo lo que no sirve y nos uses, Señor, individualmente y como iglesia para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Dos cositas antes que venga el hermano Giovanni. Atrás hay libros, no los van a conseguir en ninguna librería, así que véanlos. Cuando se terminen no hay más, si los quieren adquirir bien. Y traté de ser más breve porque quiero tener una reunioncita con los que se quieran quedar para explicarles lo que estamos haciendo. Muchas gracias.